Ahora, ¿qué sucede cuando moléculas polares, es decir, tienen un dipolo eléctrico permanente, se les sumerge dentro de un campo eléctrico? Aquí tenemos moléculas polares, por ejemplo, el caso del agua, aquí son dipolos eléctricos. Entonces están orientadas al azar, depende esto de la temperatura y de cómo esté la estructura cristalina en el caso de las moléculas polares. Cuando se aplica un campo eléctrico, se va a alinear al campo eléctrico. El positivo se va a ir en la dirección del campo eléctrico y el negativo en contra. No se terminan de alinear porque siempre hay una agitación térmica que tiende a compensar esta alineación, pero sin embargo hay un efecto global y esto indica que se están alineando las cargas. Cuando se pone un campo eléctrico a los dipolos, se produce una torca, entonces el campo realiza un trabajo sobre estas cargas dipolares y las hace girar, entonces las alinea en dirección del campo. Eso es el caso de las moléculas polares. También podemos tener que se pueden hacer dipolos instantáneos. Por ejemplo, aquí tenemos moléculas no polares. Si se meten dentro de un campo eléctrico, ¿qué sucede? El campo eléctrico desplaza el centro de carga, entonces genera moléculas polares instantáneas debido al campo eléctrico. Entonces son dipolos no permanentes que están ahí porque se produjeron al estar el campo eléctrico. Entonces están las moléculas no polares, están dentro de un campo eléctrico. Igual se orientan en dirección del campo eléctrico. Bien, esto es como funcionan los capacitores. Al entrar al campo eléctrico dentro de un capacitor, tenemos moléculas polares o no polares, no importa. El campo eléctrico va a polarizar las moléculas, va a formar dipolos eléctricos en las moléculas o los ya formados los alinea. Entonces, este efecto es que va a crear una densidad de carga inducida en un extremo. Por ejemplo, aquí en el derecho forma una carga inducida positiva. Del lado izquierdo tenemos una carga inducida negativa. Este es el efecto que sucede a nivel microscópico en los dieléctricos. Las moléculas polares se alinean al campo eléctrico. Ahora bien, si se fijan bien, aquí hay un positivo y un negativo. Esto va a generar un campo eléctrico neto interno que va a ir en contra de este campo generado. Por ejemplo, aquí es positivo. Entonces, del positivo al negativo debe haber un campo eléctrico interno generado por la carga inducida. Este campo eléctrico interno en el dieléctrico es el que compite con el campo eléctrico que lo produjo. Entonces, el resultado final es que el campo eléctrico neto es la resta del campo eléctrico aplicado menos el campo eléctrico inducido. Este es el efecto de los dieléctricos en los capacitores. Hace que el campo eléctrico interno se reduzca y por ende el potencial eléctrico también se va a reducir, con lo cual va a hacer que la capacitancia va a crecer porque la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. A menor voltaje, mayor capacitancia. Aquí en esta figura podemos observar cómo está el campo eléctrico sin dieléctrico. Tiene su densidad superficial de carga. Se introduce un dieléctrico. Al introducirse el dieléctrico se genera una polarización debido al alineamiento de los dipolos eléctricos en dirección del campo eléctrico. Este produce el campo eléctrico interno dentro del dipolo. Este se resta al campo eléctrico y resulta un nuevo campo eléctrico más débil que el que tenemos antes cuando no había dieléctrico. Al final de cuentas el campo eléctrico pues va a depender de la constante eléctrica acá y del original es cero. Este es lo que pasa a nivel microscópico en un dieléctrico. Recuerden, se generan dipolos eléctricos instantáneos. Hay veces ya tiene una polaridad como en el agua y lo que hace el campo es alinear a estos dipolos eléctricos, se ejerce un trabajo sobre ellos, se alinean, se produce un campo eléctrico que va en contra del campo que lo alineó y esto como consecuencia tiene una reducción en el campo. Esta reducción en el campo pues
da una reducción del potencial eléctrico y esto aumenta la capacitancia del condensador.